gracias al Señor por permitirme estar aquí en su presencia. En esta noche yo quisiera llevarlos a una historia que sé que la conocéis todo, que está en Lucas, pero de un fariseo y de la mujer pecadora. ¿Por qué los quiero llevar ahí? Porque haciendo el estudio me identifiqué en muchas áreas de estas dos personas, ¿no? Del fariseo Simón y de la mujer pecadora. ¿Y por qué quiero llevarles a esta historia que ahora vamos a leer? Primero que todo, en Isaías 11, ya Isaías 11:3 narraba. Isaías dice del reinado del Mesías, justo del Mesías, cuando ya estaba por nacer nuestro Señor Jesucristo, él ya estaba como diciendo, ¿no? Que una de las cosas que decía Isaías en el 11, capítulo 11, versículo 3 dice: no juzgará, está hablando de Jesús, no juzgará, dice, según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, ¿por qué los quería llevar a este pedacito? Porque la historia vamos a empezar a notarla de que él ya empieza a hacer su reinado justo, el no juzgar, como no nos juzga a nosotros, ¿no? Entonces quiero llevarlos a Lucas 7, vamos a leer Lucas 7, de la 36 a la 50. Y vamos a leer. Y dice: Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, escuchen, dijo para sí, no lo dijo en voz alta, lo dijo lo que él pensaba, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Dice que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entrar en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Dice: y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué quiero llevarlo a esta historia, hermanos? Aquí podemos ver aquella mujer en la casa del fariseo. Una mujer necesitada del perdón, necesitada de postrarse
Aquí dice que era una mujer pecadora, era una prostituta. Era una mujer que no tuvo miedo en acercarse a la casa de un hombre, aún siendo vista por varios. No importó coger porque, escúcheme, estudié, el perfume, no era cualquier perfume, cuidado, que no era cualquier perfume. El perfume, los israelitas, dicen, los israelitas hacían mucho uso del perfume para el cuidado de los cabellos y del cuerpo. Era perfume de gran precio y gran valor para ellos, fíjese. Esa mujer llevaba su perfume en su bolsita, y al ser una mujer de la vida, tenía que andar bonita, ¿verdad? Bien peinada, bien perfumada. Y yo me imagino a aquella mujer preciosa y espampanante, ¿no? Con su cabello cuidadoso, con su cabello limpio, perfumado. Y ¿saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros tenemos necesidad, cuando tenemos cansancio de espíritu y necesitamos que ir sabiendo de que por fe, le dice, tu fe te ha salvado. Sabiendo aquella mujer que a lo mejor por oída escuchó, ese le llaman el Mesías, Jesús de Nazareno. Entonces aquella mujer se fue a la casa de Simón el fariseo y dijo, nada o sea, ¿qué me impide ir y postrarme a sus pies y decirle, sé que tú conoces quién soy una mujer así, o sea, ella no le hizo falta ni decirle su vida, sino postrarse ante sus pies, lavarle, enjuagarle, limpiarle y decirle, he aquí, Jesús, tú sabes quién soy. ¿Saben? Entonces me gustó cuando le dijo a Simón, escúchenme bien, y me llamó mucho esto, porque cuando estamos leyendo el texto, me gusta leerlo y meterme en el personaje. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué a los pies del Señor, hace muchos años, en Colombia, yo me postré así, y sin ver al hombre. ¿Sabe qué yo veía? El púlpito. Y me tiré al púlpito a llorar. Y una de las cosas que yo no sentí ni vi al pastor aquel en el púlpito, sino que sentí que ahí estaba el Señor en el púlpito, mirándome a la cara y diciéndome, ven, derrama tu corazón, ábrete, ¿qué te impide? ¿Sabe? Y me hace acordar mucho esta mujer porque fue mi situación cuando me postré. A mí no me importó quién me viera, no importó quién estaba ahí, como si estaba vacía la iglesia, como si estaba llena. Me importaba la necesidad tan grande de expresar lo que yo quería derramar. Entonces, cuando vi la historia que estamos llegando a esta historia de la mujer pecadora y Simón el fariseo, yo digo una cosa, cuando dice que Simón juzgó entre sí, habla la palabra, juzgó entre sí. Y muchas veces nosotros juzgamos entre sí solamente con mirar a una persona, aunque no le digamos al hermano, ay, qué mal vestido viene tal fulano, qué apariencia tiene. ¿Sabe por qué? Porque estamos juzgando por la apariencia, más no su corazón. Estamos juzgando por lo que vemos, no por lo que hay en su interior. Entonces, Simón estaba juzgando por lo que estaba viendo en aquella mujer. Cuando dice, si supiera Jesús, si supiera en verdad él, ¿qué clase de mujer es la que está ahí tirada en el suelo, postrada, limpiándole sus cabellos y regándole sus lágrimas en sus pies? Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Yo vine aquí y ni agua me diste para mis pies. ¿Saben? Y esa es una enseñanza muchas veces que el Señor nos deja a través de su palabra. Dice, juzgas, pero tú eres peor que el que juzga. ¿Me entendéis lo que digo? Simón juzgó, pero ¿saben una cosa? Quien en verdad merecía estar ahí postrado era él, ante el Señor. Porque es muy fácil, como dice la palabra, ver la paja que tiene el hermano, pero no la viga grande que hay en nuestros ojos. Entonces, ¿por qué los llevo a esto cuando le dice el Señor? Y le dijo, di maestro, le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, dice, y el otro 50.
¿saben una cosa que eran los denarios en esa época? Cada denario era equivalente al valor de un día de trabajo, de modo que se trataba de una suma considerable, porque correspondía más o menos a la remuneración de 2 años de trabajo. De 2 años de trabajo. Entonces ahí le respondió Jesús y le dijo la pregunta a Simón. Ahora dime una cosa. Dice, ¿quién ama más? O sea, ¿quién? Miren lo que le dice. Cuando le dice a Simón, le dice, y di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien más perdonó. Y le dijo Jesús, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y es ahí donde le enseña a Simón. Es ahí donde le enseña, yo entré a tu casa y no hiciste lo que aquella mujer vino y se postró y hizo sin importar cuántos hombres habían en esta casa. Ni siquiera si tú le permitías pasar a tu casa, sino que ella fue abriendo la puerta y fue entrando. Y de una fue a los pies del Señor. Entonces, esa es una historia, cuando la estuve estudiando y repasando, hermanos, ¿a qué los quiero llevar a esta historia? Dice que al que mucho perdona, ¿qué dice el Señor? Al que mucho perdona, ¿qué? Mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Tú cuánto le amas al Señor? ¿Cuánto crees tú que el Señor te ha perdonado? ¿Cuánto crees tú, hermano? ¿Cuánto creo yo que el Señor me ha perdonado para yo amarle? Ustedes, si leemos la historia, podemos analizar que ahí le está diciendo Jesús, ¿tú me amas, Simón? ¿O cuánto me amas, no? ¿O cuánto me has demostrado amarme con este acto? Esto, ante todo, hermano, eso no fue un acto de humildad. Los fariseos, por eso su nombre son fariseos, ¿no? Dicen que son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que dan una apariencia por fuera, pero por dentro que estaban llenos de ¿qué? De podriciña, dice la palabra. O sea, no tenían nada, vacíos. Entonces, es ahí donde el Señor, cuando estuve leyendo, a mí personalmente me dijo, ¿y tú cuánto me amas? ¿Sabes? Y es ahí donde llegas el momento de que inclinas tu cabeza o la agachas y le dice el Señor, perdóname, porque todo lo que haces por mí, siento que yo no hago nada por ti. Entonces ese es el valor que le damos. Ese es el valor que le damos de lo que el Señor ha hecho en una cruz, de lo que Jesús vino a hacer en una cruz del Calvario. Entonces, cuando yo escuché eso, cuando yo leí y escuché como esa cosa en mi corazón, ¿cuánto tú me amas? Yo dije, Señor, no creo lo suficiente de lo que yo debería amarte. Porque, escúchenme, mucha gente dice, yo no he matado, yo no he robado en mi vida, como para decir que he tenido pecados. Pero yo les voy a decir una cosa, una vez me enseñaron eso, no hace falta coger una pistola para decir yo no he matado, porque con el pensamiento, cuando tú le deseas la muerte a alguien, ya has matado. Solo con el pensamiento. Un asesino muchas veces no es el que coge un arma y va disparando, también es el que la maquina dentro, la piensa, la maquina, la hace en el corazón y ahí es donde la efectúa, muchas veces, ¿no? Porque ya la lleva maquinando para hacer la maldad, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí empezamos nosotros a pecar. Uno de los mandamientos también dice eso, ¿no? Que dice que no codiciarás, no mirarás, ¿no? La mujer y muchas veces ahí también entra el pecado. Cuando solamente mirándola ya con el pensamiento la estamos codiciando, ¿no? Pues entonces no solamente el pecado es el codicioso que va y la busca y ya está, no, el que la maquina también, que la piensa, el que se la imagina, ahí ya está el pecado también. Entonces, hermanos, ¿por qué les quería llevar sobre toda esta historia? Es para saber cuál y cuánto es el valor que le estamos dando al Señor. ¿Cuánto es la deuda que Él pagó por ti? ¿Cuánto precio le das a esa deuda en la cruz del Calvario? ¿Sabe? Por eso, cuando yo dije, Señor, para mí mis pecados fueron muchos y aún estoy en ese proceso, estoy en el proceso y todos los días tenemos que darle y pedir y reconocer
nuestras faltas. Muchas veces el mal genio, el mal carácter, como decía el pastor, que muchas veces no es muchas veces es en mi casa o en la calle. ¿Cómo soy? ¿Quién realmente soy? Nosotros nos podemos ocultar muchas veces, poner una apariencia afuera, en el exterior, todo muy bonito, todo muy bien, pero en el interior, ¿cómo estás? ¿En el interior estás bien realmente? ¿En el interior eres lo que realmente lo que demuestras? ¿En el interior eres realmente lo que realmente tienes que ser? Entonces, es ahí muchas veces donde le fallamos al Señor y donde realmente tenemos que hacer como aquella mujer, postrarnos ante su presencia, porque les digo una cosa, aunque tú no lo puedas ver, Él está ahí. Él está ahí. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando tú vas con una actitud humilde, con un corazón contrito y humillado, y te postras, así sea en el suelo de tu habitación, así sea en el suelo de la cocina, te inclinas con las manos arriba, dice, Señor, heme aquí estoy, te necesito. Y Él viene a ti, Él viene. ¿Lo creen, hermanos, que Él viene? Él viene, porque Él está. Muchas veces nosotros somos los que no lo queremos como presidir de Él. Siempre está el Señor con nosotros. Entonces, yo me escribí por si no. Dice, Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza en Él. Es un medio en el cual nuestra confianza puede generar, lo que les digo, una humildad en nosotros cuando oramos. Ella es, ¿cómo le explico? Ayer el pastor era que hablaba de la confianza, ¿no? En la oración, o era Ada, ¿no? De que cuando oramos teniendo una confianza absoluta. Mi oración es orar y depender del Señor. Mi oración tiene que ser una oración de confianza, pero al mismo tiempo de dependencia. Depender que Él está allí y que Él está inclinando su oído para oír mi clamor, pero dependiendo de conforme ¿qué? Su voluntad. Porque yo puedo pedirle muchas cosas, pero Él sabe lo que yo realmente necesito. Él sabe lo que realmente es bueno para mí. Y no es porque Él no me lo pueda dar. Él es el que tiene el poder de todo y para todo. Pero muchas veces Él sabe lo que yo necesito. Y esa dependencia es la que nos lleva a confiar. Aquí podemos ver también, hermanos, en Lucas, a ver si me lo pone, Lucas 11:9. Aquí nos enseña una clase de oración. ¿Qué dice Jesús en Lucas 11:9? 11:9 hasta las 12. De versículo 9 y el 12, hasta el 12, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se lo abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre, dice, qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpio. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? A los que lo pidan. Entonces, ¿ves cómo nos da un modelo de oración? Jesús dice, pedid y se os dará. Pero cuando tú oras, tú pides conforme que la voluntad del Señor, y eso te crea a ti una dependencia, la dependencia de saber que no es por mucho que tú le pidas, sino por mucho que tú confíes de que Él te va a dar lo que Él quiera conforme su voluntad. Es esa la oración, porque muchas veces pedimos, y una cosa que yo aprendí, o una vez que escuché, y me gustó escuchar mucho eso y se me quedó mucho, del pastor MacArthur, que decía,
Muchas veces pedimos para otro, pero realmente quien necesita la oración soy yo. ¿Saben? Decimos, oramos por el hermano. Sí, está bien orar por el hermano. Pero para que esa oración esté aún mejor, también pide por ti espiritualmente. Espiritualmente. Hay que orar también por nosotros. Hay que orar al Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando le pedimos al Espíritu Santo de Dios por nosotros, para la llenura de su palabra, estamos llenos de ¿qué? De la palabra del Señor. Y cuando vienen los hermanos necesitados, solamente salga la palabra del Señor por nuestra boca. Y tener cómo decirle a un hermano, el Señor te ama, el Señor puede ayudarte. Dice, el Señor está contigo. Y saber la palabra, que salga la palabra del Señor. Esa es la llenura que muchas veces nosotros necesitamos. Porque muchas veces vamos dando consejos, vamos hablando con los hermanos, pero muchas veces ese mismo consejo y eso mismo que estamos hablando es lo que necesitamos nosotros para nuestra vida. Y sabe que y ahí el Señor te está también evangelizando a ti. Te está diciendo, sí, tómalo para ti también. ¿Saben? Entonces, por eso es bueno, hermanos, pedirle también al Señor por nosotros. Pedirle también al Señor por todo, por los enfermos, por los hermanos de la iglesia, por las bendiciones que nos da, por todo. Pero también pedirle para que Él obre en ti, para que te llene, para que te ayude. Porque tú, si estás lleno, puedes dar, pero si estás vacío, ¿qué vas a dar? Nada, porque nada tienes. Entonces, para nosotros tener y tener bastante, tenemos que estar aquí, en su palabra, en su presencia, aquí. Decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué hago ahora? Dímelo, guíame, ayúdame. Y es tan fácil y tan sencillo que es abrir la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra y sobre todo, hermanos, decirle al Señor que te ayude a practicar la palabra. Porque no solamente es leerla, escudriñarla, estudiarla, es practicarla para poderla llevar a un hecho, para poder decir, es cierto lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Pues eso, quería compartir la historia de estos dos personajes hermanos y decirles eso. Que Dios me los bendiga, que Dios me lo guarde y orar sabiendo que el Señor está ahí. Y pedir conforme su voluntad. Amén.